Muy buenas noches, ojalá hayan tenido un muy feliz domingo 8 de marzo del 2026. La estrategia de comunicación turística implementada por Andrés Manuel López Obrador y su hoy impresentable secretario de Turismo Miguel Torruco Márquez fue un absoluto fracaso. Hasta que no se les apareció el diablo, en este caso el Mencho, el sector público turístico entendió que la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México fue un error. López Obrador y Torruco Márquez desaparecieron del Consejo. ¿A qué se dedicaba este organismo gubernamental? Como dice su nombre, se dedicaba a invertir en campañas de promoción de los destinos turísticos de México dentro del país y en el extranjero, en conjunto con los destinos y las empresas turísticas. Pero el Consejo de Promoción Turística de México tenía una labor casi quirúrgica. Los funcionarios del Consejo actuaban como contención de daños o de crisis. Me explico brevemente y con ejemplos quizás un poco burdos. Si había un desastre natural en México, los funcionarios del Consejo informaban a los medios de comunicación y a empresas turísticas de Estados Unidos y de Canadá y de otros países donde tenían oficinas que los destinos turísticos no habían sido perjudicados. Si había una balacera o masacre, el Consejo se encargaba de informar a las empresas turísticas y a los medios de comunicación de Estados Unidos y de Canadá, que son nuestros principales mercados emisores de turistas hacia México, que esta violencia ocurría lejos de los destinos turísticos, que los turistas no tenían de qué preocuparse. Contención de crisis, información que buscaba evitar justo la desinformación. El Consejo fue desaparecido bajo el argumento de que era un nido de corrupción y el hoy impresentable Torruco Márquez avaló esa desaparición. Hay que recordar que el Consejo no implicaba recursos públicos, o sea, impuestos de los mexicanos. Es decir, los recursos del Consejo, por lo menos para acciones de promoción, provenían del famoso derecho que cobra México a los turistas internacionales, o sea, no eran recursos del bolsillo de los mexicanos, eran de los bolsillos de los turistas internacionales. De las acusaciones de corrupción en el Consejo nada se supo, no hubo denuncias y menos hay personas encarceladas. Hoy, tras los acontecimientos del 22 de febrero, cuando un grupo de la delincuencia respondió a la detención de su líder, el sector turístico del país decidió contratar a una empresa que tendrá la labor de, ¿qué creen? De hacer lo mismo que hacía el Consejo de Promoción Turística, pero ahora sí, habrá dinero de nuestros impuestos. El Consejo Nacional Empresarial Turístico, organismo cúpula del sector privado de los viajes y el turismo, en conjunto con la Secretaría de Turismo Federal y de las entidades del país, contrataron a la Agencia de Relaciones Públicas Global Access para contener la mala percepción de seguridad en Estados Unidos y Canadá. La contratación forma parte de una estrategia integral de comunicación y contención, así como de mitigación de riesgos como los sucedidos el 22 de febrero pasado, cuando se detuvo y se abatió al líder delincuencial Nemesio Oseguera alias El Mencho. No se reveló el costo de esa contratación, pero el Consejo es uno de los aportantes. La estrategia de comunicación y contención se basa en tres ejes. Comunicación inmediata basada en datos puntuales de los destinos turísticos de México. Gestiones con medios de comunicación de Canadá y Estados Unidos, así como de actores clave, para que la narrativa sobre México sea equilibrada y sustentada en hechos, y monitoreo permanente y respuesta rápida para evitar desinformación y promover la confianza en los destinos turísticos mexicanos. En agosto de 2025, un servidor y otros colegas cuestionamos a la Asociación de Secretarios y Secretarias de Turismo de México sobre las acciones del gobierno federal o de los estados del país para contener los efectos negativos de que Estados Unidos haya incluido en sus avisos de viaje la frase actividad terrorista en México. Era la primera vez que se utilizaba este término en estas recomendaciones de viaje de Estados Unidos. La asociación minimizó esa frase de actividad terrorista, acusó a la prensa nacional de hacer más revuelo aquí que en la propia prensa de Estados Unidos y de plano nos dijo la asociación, ya sé a dónde van. Ustedes quieren que regrese el CPTM, el Consejo de Promoción Turística de México, pero no va a regresar.
todos los mercados. Nosotros trabajamos con todos los mercados que nos visitan, tenemos una constante comunicación con los consulados acreditados en nuestro estado. Entiendo y lo sé que lo mismo hace nuestra secretaria de Turismo Federal, una constante comunicación con las embajadas, con los consulados, generando información, contextualizando, generando también a través de la labor diplomática con nuestras embajadas fuera, con nuestros consulados, esta contextualización de lo que pasa en el país, y no nos podemos quedar con la opinión o la perspectiva de lo que pues, no se está haciendo nada. Claro que se hace y se hace todos los días, y por eso México está posicionado como el sexto país más visitado del mundo. Si no, no estaríamos ahí. Tenemos esfuerzos de relaciones públicas con nuestros principales mercados emisores de turistas, particularmente con Estados Unidos. Estas recomendaciones de viaje que entendemos hayan causado más alarma aquí en México que en Estados Unidos, hay que decirlo, porque regularmente cuando vamos a Estados Unidos nos juntamos con la industria turística, no hay tanta atención a estas recomendaciones como tal, pero sí, por supuesto, de nuestra parte hay que responder con la realidad y con contextualización de lo que realmente hoy en México ofrecemos, que es destinos turísticos seguros. Entendemos la preocupación de la industria turística, la compartimos en el sentido de trabajar de la mano. Ya hemos tenido desde ACETUR diversos acercamientos con las asociaciones hoteleras turísticas, en donde particularmente los secretarios nos hemos posicionado, ellos también, y hemos buscado que trabajemos de la mano para que todas las estrategias del sector turístico, ya sea de la iniciativa privada y también de los estados y de la federación, se unan en torno a mostrar pues lo que hoy es México, que como bien lo dice la presidenta, México está de moda. Ahora, la alerta fue la semana pasada, el 12 de agosto, si no mal recuerdo. ¿Quién está haciendo esa labor de, digamos, contención de crisis en Estados Unidos? Entiendo que... Si me lo preguntas a mí, secretario de Turismo de Quintana Roo, tenemos despachos haciendo una labor constante, no solamente cuando salen alertas, constantemente estamos teniendo acercamientos con la industria, generando hacia la industria esa atracción de turismo, mostrando cuáles son los grandes beneficios de México. Por su parte, por supuesto que el gobierno federal está haciendo lo propio. Bueno, ¿qué creen? Hoy la Asociación de Secretarios y Secretarias de Turismo de México es uno de los promotores de la contratación de esta empresa para hacer las labores que antes hacía el desaparecido Consejo de Promoción Turística de México. Pasando a otros asuntos que ocurrieron esta semana, el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos dio a conocer las actividades de promoción del destino en más de 15 eventos internacionales. Hola, ¿qué tal? Soy Rodrigo Esponda, el director del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, y en esta ocasión quisiera comentarles los resultados principales que hemos obtenido tan solo en el periodo de enero a marzo en las actividades de promoción que hemos estado organizando. Hemos participado, obviamente, en eventos muy relevantes, concentrados en los mercados que están generando más turistas hacia el destino, obviamente en México, Estados Unidos, Canadá, en Europa con la conectividad de Cóndor, y en Sudamérica con la conectividad que tenemos. Entre estos eventos destacan obviamente las participaciones que tuvimos FITUR, en ANATO, en el foro de Virtuoso, en Routes América, donde negociamos las rutas que se tienen para el destino, y ahora que nos encontramos precisamente en ITB, que es la feria más importante para el mercado de habla alemán. Aquí hemos obtenido grandes resultados para el destino, entre los que destacan obviamente la reunión con la línea aérea Cóndor, con sus ejecutivos principales, incluido su presidente, en donde obviamente confirmamos la ruta para el tercer año, que será en invierno del 2026, y el cuarto año, que será el invierno del 2027. Además, tuvimos la incorporación de nuevos turoperadores que estarán ofreciendo Los Cabos para la temporada de invierno, como Berg & Mer, que es uno de los operadores más relevantes que se tienen en el mercado alemán, Altours, que continúa siendo el que está generando la mayor venta, la mayor producción en turoperador hacia Los Cabos, y además algunos operadores nuevos que tuvimos, por ejemplo, el más grande turoperador de golf alemán, que es Golf Globe, estará incorporando Los Cabos como nuevo destino, el único que tiene dentro de México en este invierno. Así que con esto estamos seguros que continuaremos trabajando intensamente para que la comunidad de Los Cabos tenga grandes beneficios a través de esto. Muchas gracias. Una mala noticia esta semana. Más de 50 negocios en Punta Cicatela, uno de los destinos turísticos favoritos de los viajeros internacionales que se ubica cerca de Puerto Escondido, en Oaxaca,
quedaron reducidos a cenizas por un incendio ocurrido en la madrugada del viernes 6 de marzo. No hubo personas lesionadas y las autoridades, y esto es importante, descartaron que el incendio haya sido provocado y que las investigaciones apuntan a una falla en una instalación eléctrica en uno de los negocios. Esperemos que haya sido así y no haya sido un incendio provocado por motivos de extorsión, como ha ocurrido en otros destinos turísticos importantes de México. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles recibió la certificación en seguridad operacional, lo que implica medidas más estrictas en las operaciones de este aeropuerto ubicado en el Estado de México. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles obtuvo el certificado en Sistema de Gestión de Seguridad Operacional, el primer aeropuerto en conseguirlo de acuerdo con la última actualización de la norma oficial mexicana y conforme a los estándares internacionales. La certificación fue otorgada por la Agencia Federal de Aviación Civil y convierte al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en el único aeropuerto certificado en 2025 y el primero en estricto cumplimiento con la norma oficial mexicana. La seguridad operacional en este aeropuerto nos representa que estamos haciendo bien las cosas con temas referentes a las operaciones aéreas, es decir, que la aportación de todos los presentes, llamémosle empresa, autoridades, socios comerciales, están aplicando correctamente sus procedimientos dentro del aeropuerto y eso nos va a apoyar a que la probabilidad y gravedad de que ocurra un incidente o un accidente se van a reducir al mínimo posible. Oigan, con esto nos vamos. Vaya revuelo que causó la FIFA en el sector hotelero. Primero, la famosa Copa Mundial de la FIFA llegó al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y de ahí le hicieron un recorrido que incluyó Palacio Nacional. La mismísima presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la presentación del trofeo que se disputará este año junto con directivos de Coca-Cola. La llegada del trofeo estuvo envuelta por la polémica sobre la supuesta cancelación de reservas de hotel en la Ciudad de México por parte de la FIFA. Bueno, lo que comentan los empresarios, entre ellos Antonio Cosío Pando, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico, es que no son cancelaciones, solo fueron, bueno, mejor escuche cómo lo dijo el presidente del Consejo. Hablando con Javier Puente, realmente el desbloqueo, porque no fueron cancelaciones como tal, fue el desbloqueo de habitaciones, representa entre el 1.3 y 1.7% de las habitaciones disponibles, con lo cual creo que hubo una desinformación y se sobredimensionó este efecto, puesto que es algo que sucede en la industria donde una agencia de viajes bloquea un cierto número de cuartos y lo lógico es que si no están llenando esta agencia de viajes, eso lo desbloquea y seguramente estos cuartos se van a tomar por otras agencias o por individuales, con lo cual estamos seguros que la ocupación hotelera de la ciudad va a ser la misma que estaba prevista y en Nuevo León no ha habido desbloqueos de cuartos por parte de la FIFA reportados a la fecha. Hoy tienen una reunión con la FIFA para poder revisar estos datos y en Jalisco, para ser específico, en Guadalajara, que hablan con Miguel Ángel Fong, no ha habido desbloqueos importantes y se prevé que el número puede ser hasta menor que en la Ciudad de México, con lo cual es un tema que no está tomando ningún tipo de relevancia. Muchísimas gracias, yo soy Julio Reina Quirós y les deseo una exitosísima semana. Saludos.